El Frente de Todos vendió como política de Estado durante mucho tiempo el DNI no binario, que está bien para cierto sector de la sociedad, pero está mucho mejor si acompañás con políticas también que favorezcan al grueso de la población. Porque cuando vos venías haciendo ese tipo de políticas, cuando vos luchabas por la inclusión de muchos sectores, que está bien, el resto de la población no podía comer, tenía inflación, cada vez había más inseguridad, no solucionábamos los problemas de la deuda, teníamos peleas internas. ¿Hay que brindarle ayuda y acompañamiento a las minorías? Sí, obviamente, estoy totalmente a favor. El tema es que hay un gran grueso de la población, que normalmente son nuestros votantes y que terminaron acompañando a Milei, que históricamente el peronismo representó, que hoy no se siente representado con nosotros, porque justamente termina pasando eso en las elecciones. No le resolviste la vida ni con el DNI no binario, porque esa gente sigue teniendo hambre, esa gente seguía sin tener acceso al trabajo, esa gente sigue sin tener acceso a un montón de derechos que tendrían que tener. Tampoco les solucionamos la vida de todos esos sectores, pero ese grueso de la gente que después que tenía que acompañar se sintió defraudada también porque no le diste pelota. ¿Cuáles crees que son los puntos fundamentales o claves por los cuales el peronismo puede volver a enamorar a la gente, considerando que el recuerdo próximo más cercano que tiene la gente del peronismo, si se quiere, es un gobierno que realmente falló, o sea, a la vista de la gran mayoría de las personas, o de muchas personas? ¿Cómo crees que a partir de eso, considerando que esa tal vez es la última imagen del peronismo en el poder nacional, se puede empezar a enamorar de vuelta a la gente? Yo creo que ahí tenemos el doble trabajo que tiene que ver con la renovación que se pide. Si estamos hablando, viendo mucho, hay muchos espacios y más aún de la sociedad civil principalmente, que siempre se aburre de las mismas caras, ¿no? A veces la cuestión de las mismas caras es un problema, tanto para el peronismo como para otros partidos, pero siempre hay que volver a las bases. Nosotros tenemos la oportunidad y la historia en nuestras espaldas que nos avala en un montón de aspectos. O sea, hoy principalmente el motor que nos tiene que unificar es ver al compatriota que la está pasando cada día peor. Cuando hablamos esto de, bueno, hay que perder una elección más, no, eso lo puede decir una persona que sabe qué va a comer al otro día. Nosotros como militantes peronistas no nos podemos permitir perder un día más con respecto a estos temas para que algunos aprendan una lección. No, tenemos que avanzar. O sea, el peronismo siempre ha hablado de con la cabeza de los dirigentes, o con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes. O sea, en ese aspecto es avanzar de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad, unirnos todos en eso, con el objetivo de representarla de la mejor manera, admitiendo los errores que hemos trazado, caminar, escuchar, no solamente ir puerta por puerta diciendo lo que queremos decir nosotros, que creemos que quizás le sirva a esta persona. No, escuchar el problema. Hoy la política volvió mucho a ese mano a mano, a ese uno a uno. Ya no se quiere más a ese político que está a kilómetros de distancia por el poder, que no va a la calle, que no se relaciona con la gente, que tiene 400 escalones entre la gente y su persona. Hoy por hoy la gente pide otra cosa. Hoy por hoy la gente te pide que pongas el cuerpo en la calle, que camines esos problemas, que los vivas y que le seas honesto. Que creo que en eso Milei también vino a romper un poco esa cuestión. De que el chabón te dice lo que se le ocurre y diciéndole a la gente realmente lo que piensa y que la gente saque sus propias conclusiones. Cosa que en el último tiempo el político promedio había perdido eso. Desde que yo tengo memoria, al menos en los últimos 20 años, no recordaba o no tenía en la mente lo que era este tipo de cuestiones. No, bueno, perderle realmente el miedo a decir lo que realmente pensamos. El peronismo, por ejemplo, durante 15 años no habló de seguridad. Durante 10 años no le hablamos a los empresarios. Durante 10 años, 15 años no le hablamos al campo. ¿Y cómo siendo peronista no voy a hablar de esas cuestiones? Si le mejoran la calidad de vida a la gente, si le corrigen las problemáticas de la vida social, si protege esa propiedad privada que es necesaria para que se produzca y se generen más puestos de trabajo. ¿Cómo le voy a dejar eso, a lo que uno piensa, a esa derecha recalcitrante que lo único que pide es palo y bala? Que nuestra única política de seguridad, por ejemplo, es decir, como le pasa a la izquierda, que es el único problema de seguridad que existe en la policía, y no tenemos opciones, no tenemos políticas públicas pensadas para eso. Eso no es peronismo. Eso no es peronismo. Y lo que nos ha pasado en este último tiempo es eso, haber dejado ciertas agendas de lado por el simple hecho de decir, ay, no, bueno, quizá no vamos a gustarle a tal sector social. No es así. Porque encima estamos confundiéndonos, porque particularmente en la agenda de lo que tiene que ver con seguridad, los que más lo sufren son los sectores que nosotros representamos. Entonces, esa persona que vuelve al barrio en su casa, que le afanan en la esquina de la estación del bondi a las 5 de la mañana, porque cuando tiene que ir a laburar y no tiene una garita, porque tiene al vendedor de droga en la esquina de su casa, que le captó al pibe porque no tiene salida laboral. Todos ellos son los que sufren particularmente. El resto de la población, como está pasando en un montón de lados, se mudó a un barrio privado, los que más tienen
la posibilidad económica o tiene la garita en la esquina de su casa. Y nosotros dejamos de hablar de los temas esos que le afectan a la gente. E incluso terminamos siendo vistos como los cómplices de eso. Entonces, ¿cómo se reenamora la gente? Y bueno, hablando de los problemas de la gente. Hablando de los problemas que realmente se viven el día a día en la calle y no los que se piensan desde un sillón en algún cargo o en algún puesto gubernamental. Me llama poderosamente la atención y creo que es algo que coinciden varias personas que he tenido el placer de tener en el programa y que están tal vez dentro del peronismo o lo han estado. Y se me viene a la mente, me acuerdo de Julio Bárbaro, cuando tal vez haciendo un poco de historia con él, de lo que fue el proceso previo a la dictadura, las internas peronistas previas a la dictadura y demás, y cómo eso también en cierto punto termina afectando a lo que fue kirchnerismo-peronismo dentro de la ideología, dentro del peronismo, el espectro ideológico, cómo fue variando. ¿Crees que en estos últimos años, crees que el peronismo en sí o lo que engloba todo el peronismo se fue tendiendo un poco más para las izquierdas en ese sentido y le empezó a fallar esto que comentás vos, de tal vez, no sé, por no estigmatizar o por no hablar de tal cosa, se dejaron de preocupar de los que realmente venían a defender o de que históricamente trataron de defender? ¿O a qué le atribuís esto de dejar de hablar y dejar de preocuparse por lo que justamente o históricamente fueron su electorado? Si llegaste hasta acá, entiendo que te gustó la charla y en caso que así fuese, por favor no te olvides de suscribirte, que a vos YouTube no te va a cambiar en lo absoluto, no te muestra notificaciones nuevas, no te cambian nada y a mí es el último requisito que me falta para que me empiecen a pagar por el contenido y poder cumplir mi sueño de vivir de hacer entrevistas. Así que por favor, es un clic acá abajo, no te cambian nada y a mí realmente me ayudas mucho.